Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos, bienvenidos a un nuevo programa de nuestro programa que se llama Salve María con los Heraldos del Evangelio. Saludamos a toda nuestra audiencia que nos sigue por Radio Luz, por nuestro canal de YouTube y por todas las otras plataformas por las que estemos saliendo. El día de hoy, jueves, como de costumbre, nos reunimos para hablar sobre temas de nuestra religión católica, temas que sirvan para nuestra formación. Y estamos en la víspera de una fiesta muy importante, que es la fiesta de Nuestra Señora del Carmen. Desde ya pues saludamos a nuestros invitados del día de hoy, el hermano Iván, que es de la casa, que nos acompaña nuevamente. Salve María. Salve María, hermano Sebastián, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y a nuestro querido hermano Roberto, que después de un tiempo de ausencia en nuestro país, tuvo una misión en Brasil. Lo tenemos de regreso por un breve tiempo aquí en El Salvador. Salve María, hermano Roberto, bienvenido. Salve María, hermano Sebastián, hermano Iván y a todos los que nos escuchan. Es una alegría estar aquí con ustedes en este programa de Salve María. Para los que no conocen al hermano Roberto, él es miembro de los Heraldos hace muchísimo, como más de 20 años, ¿no? Por lo general ha estado aquí en El Salvador, ha hecho misión también en Canadá, en Brasil, en Colombia, pero él era el que llevaba los cursos de consagración a la Virgen aquí en El Salvador. Creo que ha preparado más de 5,000 personas para esta consagración a Nuestra Señora, de la que también hablaremos más adelante. Y bueno, les decía que mañana es la fiesta de Nuestra Señora del Carmen. Y recuerdo, ya con esto empezamos a hablar del tema, que hace un tiempo leí que una vez una persona, un reportero, salió a la calle y se puso a entrevistar a varias personas en la calle. Se encontraba con las personas, las paraba y les preguntaba una pregunta: ¿a usted le gustaría ir al cielo o al infierno? Imagínense qué pregunta. Claro. Y claro, la mayoría de gente, casi el 100%, porque no falta el loco, pues, que por hacerse el chistoso o porque de verdad es una persona que piensa así, decían la mayoría que querían ir al cielo. Y él les preguntaba: ¿y ustedes saben las herramientas que tienen, las herramientas que nos ha dado Dios para ir al cielo? Y casi nadie sabía qué responder. Y justamente el tema que vamos a hablar hoy es un tema que es súper importante para nuestra salvación. ¿Qué mejor negocio hay en esta vida que nuestra salvación eterna, la salvación de nuestra alma? Y una de esas herramientas que la Santísima Virgen nos ha dado, que Dios nos ha dado para irnos al cielo, es el escapulario de Nuestra Señora del Carmen. Y por eso es que estamos hoy como decía, con estos dos invitados, con el hermano Roberto principalmente, que es el que nos va a contar un poco cómo fue esta historia, esta aparición magnífica de Nuestra Señora, todas las promesas que ella nos dio con el Santo Escapulario, y también con el hermano Iván veremos muchísimos milagros que el escapulario ha hecho a lo largo de la historia, ¿no? Y es interesante, hermano Sebastián, ya que en los programas anteriores se ha estado tratando el tema de los sacramentales, el tema de los amuletos también, como muchas veces incluso estos sacramentales se toman como amuletos, como que fuera algo de la suerte, y no. Los sacramentales son esos objetos bendecidos, ¿verdad?, que sabemos que han sido instituidos por la Santa Iglesia, pero en el caso del Santo Escapulario, como vamos a ver, fue la propia Santísima Virgen que lo dio, ¿verdad? Entonces, hermano Roberto, no sé si tiene algo a decir sobre eso, cómo fue la aparición, fue la Virgen que lo dio, fue un santo, ¿cómo fue? Exactamente, lo que decía el hermano Sebastián, Dios nos da muchas herramientas para salvarnos. Obviamente que tenemos la tradición, las Sagradas Escrituras, todo lo que está ahí, la persona como que no necesitaría algo más para su salvación eterna, siguiendo los dictámenes de la Santa Iglesia Católica. Pero Dios es tan paternal, Nuestra Señora es tan maternal, que quiere darnos estas herramientas para facilitarnos en nuestra salvación eterna. Está el rosario, la medalla milagrosa, pero hoy específicamente vamos a hablar sobre las gracias que se reciben con el Santo Escapulario, que no es otra cosa sino el propio manto de la Santísima Virgen, que ella quiso dar a San Simón Stock. Pero hay toda una historia muy bonita relacionada a San Simón Stock, que él llegó a ser el superior general de los carmelitas. Pero para entender esa historia es importante tener claro cómo fue que se dio origen a esta orden tan antigua de los carmelitas. Incluso, no es que haya sido fundada en el Antiguo Testamento, pero sus orígenes se remontan hasta San Elías profeta. Uh-huh. ¿Por qué? Porque San Elías, él tuvo una visión de una nube cuando había una gran sequía en Israel,
Y él vio en esa nube una prefigura de Nuestra Señora. En Israel había una gran sequía. Podríamos relacionar que esa sequía representa el pecado o la situación del pueblo de Israel antes de la venida de nuestro Señor. Disculpe interrumpirlo, solo que interesante para que sepan todos los que nos están acompañando que esa sequía era fruto de un castigo de Dios, ¿verdad? Exactamente. O sea, era una sequía justamente por los pecados de idolatría del pueblo elegido, y entonces Dios mandó al profeta a que cerrara la llave del cielo para que no lloviera más. O sea, fue el propio profeta Elías que mandó a cerrar. Exactamente. Exacto. Hacía 3 años que no llovía en Israel. Pero Dios quiso mandar esa señal de la alianza con el pueblo de Israel, que era esa nube. Él mandó incluso en 7 ocasiones a ver a su criado a lo alto del monte Carmelo para ver si veía alguna señal de lluvia. Y fue en la última vez que él subió al monte Carmelo que vio una pequeña nube del tamaño de la palma de una mano. Y entonces San Elías mandó a avisar al rey Acab que se preparara para una gran tormenta, porque iba a caer una lluvia como nunca antes había caído en Israel, símbolo de las gracias que Dios iba a derramar por medio de la Santísima Virgen, de la redención que nos traía con nuestro Señor Jesucristo. Claro, esa pequeña nube, digamos, con la lluvia para Israel representaba la salvación de ese pueblo porque estaban pereciendo los animales, todo por falta de agua. Como usted dice, muy, muy interesante. Esa nube, Nuestra Señora, como que hace llover esas gracias, que es justamente la venida de nuestro Señor y la redención, la salvación. Muy interesante. Y el profeta Elías tuvo una inspiración, no propiamente, de que era Nuestra Señora, o sea, que era la madre del Salvador que iba a traer. O sea, él entendió por una inspiración divina, y a sus discípulos, que el primero, ¿verdad?, fue el profeta Eliseo, y después toda una familia de almas. No sé si tiene algo a decir de eso. Ellos empezaron a congregarse en el Monte Carmelo, llevar una vida más entregada a Dios. Era como un monte de los profetas en el Antiguo Testamento, donde ellos se recluían para hacer oración, para prepararse para la venida del Mesías, que es una promesa que ellos tenían desde la época en que Dios expulsó a Adán y Eva del paraíso. Entonces ellos sabían que tendría que venir un libertador para Israel. Por eso ellos continuaron reuniéndose en el Monte Carmelo, y podemos decir que fueron los primeros carmelitas, porque es Claro. el Monte Carmelo que queda en Tierra Santa. De ahí viene el nombre de carmelitas. Incluso ellos continuaron viviendo y llevando esa vida de oración. Muchos adhirieron al cristianismo y llevaron esa vida de oración. Fueron los primeros discípulos de San Juan Bautista. Dicen que eran de estos carmelitas, de estos esa ermitaños, estirpe profética. exacto, que se reunían en el Monte Carmelo. Cuando apareció él, dijeron, ya está próxima la venida del Salvador. Y después fueron muchos de ellos, como sabemos, de los discípulos de San Juan Bautista. Después fueron discípulos de nuestro Señor Jesucristo también. Exacto. Ellos vivieron muchos años en el Monte Carmelo, incluso cuando fue la época de las cruzadas, que iban los católicos para libertar Tierra Santa, que estaba en poder de los musulmanes. Muchos tomaron contacto con los del Monte Carmelo, y muchos europeos que iban a liberar los santos lugares se quisieron quedar viviendo una vida monástica, una vida religiosa en Tierra Santa. Y ahí decidieron emprender una vida más organizada como las órdenes religiosas de Europa, con una regla, como era la regla de San Benito, de San Agustín. Entonces empezaron a estructurar, por decir así, la orden. Y floreció mucho, ¿no? En esa Floreció época, mucho sí. en el Monte Carmelo. Pero cuando Tierra Santa cae nuevamente en el poderío de los musulmanes, ellos son expulsos y muchos mueren a manos de los musulmanes. Otros consiguen escapar, y es cuando la orden se traslada a Europa. Solo que justo en esa época, un poco antes, en Inglaterra, había un joven que decidió irse a vivir como ermitaño. Y él abandonó su familia, abandonó su casa a los 15 años. Imagínense. Él hace el voto de castidad y decide vivir en un bosque en Inglaterra. Y encuentra como casa un tronco hueco, donde él llevaba una vida de oración, vivía de los frutos del bosque, bebía de un río que había ahí cerca. Me recuerdo que también Dios le mandaba un perro a veces con pan, así como al profeta Elías le mandaba con cuervos. Exactamente, le como mandaba hay carne Sí. o pan. Como Dios va protegiendo a aquellas personas que ama y que se dedican enteramente al servicio de Dios, lo que dice el Evangelio: buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será dado por añadidura. Este joven se llamaba Simón. Nosotros lo conocemos como San Simón Stock, por eso, porque vivía en un tronco. Stock. Y él a los 33 años
abandona, por una inspiración de Dios, abandona ese retiro en ese bosque de Inglaterra y decide hacerse sacerdote. Y él recibe una revelación, una inspiración interna, por donde él se da cuenta de que los carmelitas que están huyendo de Tierra Santa están llegando a Europa, donde no todos fueron muy bien recibidos. Incluso habían muchas diócesis, muchos obispos, que claro, los veían que venían con una cultura, una tradición diferente, un poco a la oriental, que como que no se encajaba mucho en Occidente. Entonces no fueron muy bien recibidos en algunas diócesis. Ahí ellos fueron peregrinando por varios países de Europa hasta que se establecieron en Inglaterra. Y fue ahí que San Simón Stock se juntó a ellos y empezó a llevar una vida de monje junto a ellos. Recibió su hábito, ¿verdad? Recibió su hábito de carmelita. Sí. Y empezó a vivir toda la vida de disciplina y de oración que llevaban ellos, dedicada muy especialmente a Nuestra Señora del Monte Carmelo. Y es interesante que él, desde muy niño, él tenía inspiraciones de la Virgen, apariciones de Nuestra Señora. Él, desde los 12 años ya tenía una vida de ermitaño, de penitencia. Él era de una familia noble y dejó todo. O sea, a los 12 años... todos pensaban que estaba loco porque dejó el castillo y ya comenzó a irse al bosque, y a los 15 fue que digamos que se consagró por entero en el tronco, ¿verdad? Eso, estamos hablando del siglo XIII, ¿no? Siglo XIII, sí. Mediados del siglo. Sí. Y fue la propia Nuestra Señora que le reveló que, así como decía usted, que iban a llegar estos monjes de Oriente, pero que en lo que ellos llegaban, porque recordemos que el viaje desde Tierra Santa, desde Siria, Palestina, hasta Europa en aquella época no era... Inglaterra, sobre todo ahí. Y sobre todo Inglaterra, era el extremo, ¿verdad? No se podía agarrar un avión, un crucero, no, eran meses, años para llegar ahí, y con muchas vicisitudes. O sea, eran las persecuciones de los moros, y después cuando llegan a tierras cristianas, ellos pensaron, bueno, llegamos a casa, qué alegría, nos van a recibir bien. Y es todas las hostilidades, comienzan a tener persecuciones de cardenales, de obispos. En Roma solo se habla mal de ellos, quieren cerrarlos. Sí. ¿Por qué? Porque llevaban una vida de virtud, de santidad, y tal vez un poco extrema, podemos decir, un poco rigorista. Extravagante, tal vez, para las costumbres de la época. Exacto, y un poco tal vez rigorista para aquellas personas que ya estaban acomodadas en una Europa próspera. Exactamente. Y entonces, este San Simón Stock, él ya cuando los ve, pues se alegra y como decía usted, comienza ya... Adhiere enteramente a ellos. Y lo escogen como prior de la orden. Y él fue 20 años superior general hasta su muerte. Pero por todas esas crisis que ellos atravesaron en Europa, él estaba muy preocupado, muy afligido, porque veía que iba a ser clausurada la orden, que iba a ser cerrado. La propia iglesia quería... La iglesia iba a dispersar a los monjes y no podrían más congregarse bajo la advocación de carmelitas. Imagínense, ya llevan 2000 años de historia desde el Antiguo Testamento. Ahí él se coloca en oración delante de Nuestra Señora, empieza a hacer una oración muy intensa a ella. Incluso tengo aquí la oración que él dirigió a Nuestra Señora. Qué interesante. Porque es una oración muy bonita que incluso es un canto que se hace hoy en día. Él dice: Flor del Carmelo, vid florida, esplendor del cielo, Virgen fecunda, Madre dulce, sin conocer varón, danos a los carmelitas privilegios, estrella del mar. Dice que después de haber hecho esa oración, Nuestra Señora se le apareció a San Simón Stock y le entregó su propio manto. Y eso es propiamente lo que es el escapulario del Carmen. Es el propio manto de la Santísima Virgen que nosotros recibimos sobre nuestros hombros. Que fue un día como hoy, un 15. Ya fue en la madrugada, de 15 para 16. Ya fue el 16. O sea, él hizo una especie de vigilia en la noche de oración, de penitencia, y del 15 para el 16. Eso fue en el año de 1251. Exactamente, sí. Y hay algo muy interesante, una palabra que cuando la Santísima Virgen se aparece, le dice lo siguiente: Recibe, hijo amadísimo, el escapulario de tu orden, señal de mi protección, privilegio para ti y para todos los carmelitas. Todos los que mueran revestidos con este escapulario no padecerán el fuego del infierno. Es una señal de salvación, refugio en los peligros, alianza de paz y pacto para siempre. Hay una palabra aquí que el doctor Plinio Correa de Oliveira, él nos resalta mucho. Es la palabra privilegio. Privilegio para ti y para todos los carmelitas. Él decía, ¿qué es un privilegio?
A todo mundo le gusta tener privilegios, ¿no? Ser tratado con privilegios. Pero esa palabra viene del latín, que quiere decir lex privata. Es una ley que se aplica a pocos. O sea, no todo el mundo tiene acceso a aquella ley o se puede beneficiar de aquello. Entonces, es como una entrada, diríamos hoy modernamente, así, VIP. Todo el mundo quiere estar en primera fila o tener los mejores privilegios propiamente. La Virgen nos da el escapulario para que nosotros nos beneficiemos de ello, pero no es a cualquiera que le da el escapulario. Son solo aquellos que ella quiere salvar. Hoy en día la Iglesia abrió esa posibilidad de todos los fieles tener ese privilegio, beneficiarnos de todas las gracias y dones, las indulgencias que vamos a ver más adelante y todas las promesas del escapulario. Y todos los que reciben el escapulario pasan a ser espiritualmente de la familia carmelita. Exactamente. Que es para quien fue, digamos, propiamente dado ese privilegio. Claro. Exacto. Vemos también cómo el escapulario es muy milagroso. O sea, no es, por decir así, un amuleto, como mal se podría llamar. ¿Pero por qué? Porque es el propio manto de la Santísima Virgen que nos cubre y nos protege. Incluso hay un hecho que se dio con una niña en España, el siglo anterior, en 1929, alrededor de esa fecha. Una niña de 3 años se extravió y era una de las noches más frías de Europa. La niña se perdió en medio del bosque y no la encontraban. Pasaron toda la noche buscándola y en cierto momento dijeron, no, debe haber muerto una niña de 3 años a la intemperie con un frío casi congelada. En la mañana siguiente, los equipos que fueron a buscarla la encontraron al lado de un precipicio. No había caído, estaba a punto de caer, pero estaba agachada, encogida. Y cuando la vieron, la cubrieron y le preguntaron, ¿cómo llegaste hasta aquí? Y le dicen, no se preocupen, que no tengo frío y no me pasó absolutamente nada. Una señora muy amable me estaba cubriendo con su delantal. Una niña de 3 años, claro. Sí. Y por eso no tuve frío. Ahí la familia fue a hacer una acción de gracias, una misa de acción de gracias, al pueblo de la parroquia y había una imagen de la Virgen del Carmen. Y la niña, cuando vio la imagen de la Virgen del Carmen, dijo, esa señora es la que me cubrió con su delantal. Y casos como esos hay cientos, incluso testificados y publicados en periódicos, principalmente en España hay muchos casos de eso. Ahora me viene a la cabeza, no sé si, ya que contó un milagro, también con una niña que en una familia en España también, la madre estaba limpiando la casa, la niña estaba suelta también, y la niña se puso a jugar en el jardín, y en el jardín había un pozo de donde sacaban agua, y se cayó al pozo. Y la señora desesperada fue a llamar a su marido que se metiera al pozo a sacar a la hija, que no sé. El pozo profundísimo. Pasaron 15 minutos hasta que el marido recién pudo entrar para, decían ellos, ir a buscar el cadáver de su hija. Sí, qué bárbaro. A las tantas baja el marido y encuentra también a la hija como que sostenían unos tubos ahí, sentadita, tranquila. Y dijeron, no, pasa que vino una señora y me cargó, me cogió y me sentó en estos tubos y me dijo que esperara aquí tranquila. Entonces yo estoy esperando porque ella me dijo que estuviese tranquila. Qué bueno. Y era otro milagro de la Virgen del Carmen también. La protección maternal de ella, que cuida espiritualmente y físicamente de sus hijos. Claro. Es bonito recordar el primer milagro que se dio con San Simón Stock y el escapulario. Ellos recibieron el escapulario de Nuestra Señora y estaban convencidos, pero tenían que hablar con el Papa de la época y mostrarle que la Virgen les había dado ese escapulario y recibir una aprobación del Santo Padre. Ellos se dirigían con otro discípulo hacia Roma cuando son abordados, son interceptados por otro noble de la ciudad que tenía a su hermano que estaba falleciendo, pero estaba falleciendo empedernido en el pecado. Él no quería confesarse, no quería recibir los sacramentos, estaba ya listo para morir y todos sabemos que quien muere en pecado pues va al infierno. Claro, pecado mortal. Ahí llaman a San Simón Stock y le dicen, oiga, está mi hermano aquí, está enfermo, por favor, ayude, haga algo. Entra San Simón Stock y le coloca sobre el cuerpo, sobre el pecho, el escapulario que él había recibido, que claro, tenemos que tener en cuenta que el escapulario que la Santísima Virgen le dio a San Simón Stock es un escapulario grande como usan los religiosos. Como este nuestro, ¿verdad? Sí, que va desde los hombros hasta los pies. Entonces, y cubre la parte frontal y la parte trasera de la parte de la espalda. ¿Por qué? Porque es el manto que nos cubre enteramente. Él cubrió con ese manto al enfermo y en el momento él se arrepintió de sus pecados y quiso confesarse. Fue el primer milagro
que fue hecho por el Santo Escapulario y que repercutió ampliamente en toda Europa. Pero mire qué interesante cómo el primer milagro del escapulario no se da en algo físico, en algo de la salud, sino que se da algo muchísimo más importante que muchas veces a nuestros ojos materialistas uno diría, bueno, se confesó como tantos otros se pueden confesar, se arrepintió como tantos otros, pero no, o sea, es muchísimo más importante que un alma se salve en el momento decisivo que es la muerte, a que se devuelva la vista a 10,000 ciegos, que se curen, qué sé yo, a tantas personas. Es como la Virgen también dejándonos ver de que sus milagros, sobre todo, son espirituales, ¿no? Y es algo súper bonito porque los milagros que vienen a hacer, vienen a poner un sello de autenticidad, ¿no? Y ese sello de autenticidad es sobre todo para llevarnos al cielo. Entonces, siempre cuando se dan milagros en nuestra vida, el milagro, si es algo físico, es sobre todo para hacernos crecer en la fe, crecernos en el amor a Dios. Y en este caso, pues fue directamente la salvación, ¿verdad? Y es para comprobar lo que la Santísima Virgen decía, que quien muera con el escapulario no merecerá las penas del infierno. Las palabras de Nuestra Señora eran Claro, esas. sí. Todos los que mueran revestidos con este escapulario no padecerán el fuego del infierno. Es una señal de salvación, refugio en los peligros, alianza de paz y pacto para siempre. Pero hermano Roberto, antes de que empiecen ya las dudas, me imagino que en la segunda parte del programa usted lo explicará, que no es que simplemente yo me pongo el escapulario y ya me quedo tranquilo porque estoy salvado y entonces me voy a llevar una vida de pecado, puedo seguir, en fin, cometiendo los peores crímenes, no, porque yo uso el escapulario y tengo el privilegio. No, no es así. Me imagino que tendrá unas condiciones que, claro, que hay que llevar. exactamente. Pero para que vean cómo Nuestra Señora cumple esa promesa de que nadie que lleve el escapulario se va a condenar, han habido muchos hechos de personas que recibieron el escapulario, llevaban una vida buena, al final se pervirtieron y continuaban llevando el escapulario. Cuentan un hecho que sucedió en la vida real de un hombre que había llevado el escapulario toda su vida, pero al final tuvo una gran decepción de su vida y decidió suicidarse, decidió quitarse la vida. Qué bárbaro. Y él se tiró a un río para ahogarse, solo que estaba con el escapulario de la Virgen del Carmen. Entonces, uno diría, bueno, ahí si él se suicidó y estaba con el escapulario, no se cumplió lo que la Virgen decía de que quien lleve el escapulario no padecerá las penas del infierno. Él intentaba sumergirse para ahogarse y no conseguía, salía a flote nuevamente. Qué bárbaro. Y intentaba sumergirse lo más que podía y volvía a salir a flote y no conseguía. En cierto momento él quedó muy asustado de lo que le estaba sucediendo y se dio cuenta que no podía suicidarse por causa del escapulario. ¿Qué hizo este pobre hombre? Se quitó el escapulario, lo arrancó de su cuello y ahí sí pudo ahogarse. Y ahí murió. Qué locura. O sea, nosotros vemos cómo la Virgen cumple su promesa. Quien tenga el escapulario no padecerá las penas del infierno. Bueno, yo Él conozco... tuvo que renunciar al escapulario. Bueno, antes de que el hermano Iván cuente la siguiente parte, pasa que se nos acaba el tiempo de la primera parte de nuestro programa. Está muy interesante, no se siente el tiempo. Sí, exactamente. Al regreso, pues vamos a comentar lo que son pues los privilegios así más detalladamente, en qué consiste, ¿no?, lo que es el escapulario, qué hacer cuando el escapulario se me daña, que si el escapulario puede ser verde, puede ser blanco, que si son tipos de escapularios distintos, que si la medalla del escapulario, porque hay un montón de dudas que la gente se hace. Los requisitos para recibir las gracias del escapulario y las condiciones para ser impuesto. Y también tendremos una sorpresa al final del programa para los que nos están acompañando, que tenemos algunos escapularios para regalar. Ahí vamos a explicar también cómo pueden ganárselo. Así que no se despeguen y ya nos vemos en unos segunditos. Salve María. Soy el Padre Manuel Rodríguez de los Heraldos del Evangelio y le vengo a hacer una invitación muy especial, un curso para descubrir la verdadera devoción a Nuestra Señora y poder consagrarse a ella. Es enteramente gratuito, online, y lo único que tiene que hacer para participar es hacer clic. Tal vez Nuestra Señora le está queriendo hacer un regalo venido del cielo. Tal vez le quiere regalar su propio corazón. No deje de hacer clic para participar. Continuamos con nuestro programa del día de hoy, en el que estamos hablando de esta gran devoción del escapulario, de la aparición de Nuestra Señora del Carmen. Estamos con el hermano Roberto, el hermano Iván, y les acompaña aquí el hermano Sebastián también. El hermano Iván nos iba a contar
un hecho increíble del escapulario, pero para variar yo lo interrumpí. No. 1000 disculpas, pero se nos acaba el tiempo, hay que Sí, controlar, claro. si no nos echan de la radio. No, mentira. Entonces, hermano Iván, por favor. Sí, no, les iba a contar cómo es importante cuando uno usa el escapulario, que lo use con devoción, aún siendo de que la persona es débil, frágil, peca. No es que la persona que se pone el escapulario va a pasar a ser alguien inmaculado, alguien que no tiene defectos, no, por el contrario, justamente el escapulario es para ayudarnos a salir de nuestras debilidades y de nuestros defectos. El problema de usar mal el escapulario sería usarlo de una manera presunciosa, o sea, usarla con presunción, pensar que yo, usándolo, como decía usted al inicio, ¿no? Uso el escapulario y voy a llevar una vida de pecado, de horrores, y que la Virgen me va a salvar. O sea, y yo no hago ningún esfuerzo por salvarme. Entonces, incluso me acuerdo un hecho que me marcó mucho cuando justamente estaba apenas como niño conociendo sobre el escapulario, que es que un joven una vez tenía el escapulario impuesto y él comenzó a... Después de un tiempo de decadencia espiritual, comenzó a llevar una vida de pecado, de rebeldía y todo. Y él pensaba, bueno, yo tengo el escapulario, voy a hacer lo que se me da la gana y ahí la Virgen me va a salvar al final y me muero bien. ¿Qué pasó? Este muchacho tuvo un accidente de moto y salió proyectado, volando, ¿verdad? Y cuando fueron a encontrar su cuerpo, fueron a ver y estaba sin el escapulario. ¿Qué pasó? Fueron a ver justamente un árbol que estaba arriba, estaba colgado el escapulario. Este joven pasó por el árbol, se le enganchó en una rama el escapulario, quedó colgado el escapulario y cuando él cayó y murió, ya murió sin el escapulario. Por haberlo usado de una manera presunciosa. O sea, no es algo mágico, es algo que necesita nuestra devoción, nuestra enmienda de vida, ¿verdad? Obviamente sabiendo que Dios tiene su misericordia para cada uno de nosotros. Claro, es como que alguien lleve la foto de su propia madre y la insulte en persona. O sea, sería querer llevar una vida Es un incoherente. incoherente. Exactamente. También vamos a hablar un poco sobre el privilegio sabatino. Es muy interesante eso. Fue el Papa Juan XXII que 70 años después de que la Virgen se apareció, se manifestó al Santo Padre Juan XXII para darle un privilegio que es el privilegio sabatino. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las personas que mueran portando el escapulario de la Virgen del Carmen, el sábado siguiente a su muerte, ella bajaría al purgatorio para llevarlos al cielo. Es un privilegio. Vemos que las leyes naturales y normales sería que la persona por sus pecados pase un tiempo indefinido en el purgatorio hasta que pueda ir al cielo. El tiempo que Dios le puso. Exactamente. O sea, que podrían ser cientos o miles de años. Exacto. Pero vemos ese privilegio, como decíamos anteriormente, que la Santísima Virgen da a aquellos que se consagran a ella, porque el escapulario es una forma de consagración a la Virgen. Nosotros pasamos a ser propiedad de la Santísima Virgen, por lo tanto también queremos llevar una vida coherente con esa consagración que nosotros hacemos. Entonces la Santísima Virgen se le apareció al Papa y le dijo lo siguiente: yo como tierna madre de los carmelitas bajaré al purgatorio el primer sábado después de su muerte y los libraré y los conduciré al monte santo de la vida eterna. Son palabras de una dulzura, de una maternalidad que la Santísima Virgen tiene para con sus hijos. Es impresionante pues ver ese cariño que ella tiene por aquellos hijos predilectos, privilegiados. Qué increíble. Entonces, la persona, digamos, se muere un viernes en la noche, tiene el escapulario. Claro, los tiempos de la eternidad no son los mismos que aquí en la tierra, pero el día siguiente la Santísima Virgen bajará por él y se lo llevará al cielo. Exacto. Ese es el privilegio sabatino. Claro, ahora varios se han de estar preguntando, bueno, entonces, si tiene tantos beneficios portar y llevar con devoción el escapulario, ¿qué puedo hacer yo para recibirlo? ¿Qué necesito? ¿Dónde puedo conseguirlo? Porque mucha gente le habrán dado su escapulario o la mamá le compra al hijo su escapulario, pero no sabe que tiene que pasar por una bendición especial y una imposición especial el escapulario. Sería muy bueno que usted explicara eso. Entonces, para comenzar, el escapulario es compuesto por 2 trozos de lana. Tiene que ser de lana. Café, ¿no? Café, exactamente. Y tiene que ser portado sobre el cuello, porque escápule quiere decir hombros en latín. Es algo que se porta sobre los hombros. O sea, no es se el puede... manto de la Santísima Virgen que nos cubre de la cabeza, el cuello. Entonces,
Hay mucha gente que por moda o por comodidad, pues, o porque tienen alergia también, lo portan como una especie de pulsera. O Eso, hasta en pues, el tobillo. Hasta en el tobillo. Sí, sí, Entonces sí. son cosas, digamos, que no son propias a la devoción del escapulario. Es una deturpación de la devoción del escapulario. Pero incluso para aquellas personas que les da alergia la tela sobre el cuello, el Papa San Pío X aprobó el uso de la medalla escapulario. La medalla escapularia es compuesta por un lado de la medalla de la figura de la efigie del Sagrado Corazón de Jesús y por el otro lado Nuestra Señora del Carmen. Pero es importante realzar que para que la persona pueda usar la medalla escapulario, tiene que haber recibido anteriormente el escapulario de tela y después se lo puede cambiar, ¿verdad? Por una Exacto. medalla. Por la La primera vez que nosotros recibimos un escapulario, nos van a imponer el escapulario, tiene que ser de tela, aunque después la persona lo sustituya por la medalla escapulario. Y digamos, muchas personas dicen, a mí me impusieron el escapulario cuando era niña, pero con el tiempo se arruinó, se gastó, se rompió, lo perdí. ¿Que tengo que nuevamente pasar por la imposición del escapulario? No, es solo conseguir un nuevo escapulario y ponérselo. ¿Por qué? Porque la bendición de la imposición del escapulario queda sobre la persona, no sobre el objeto. El objeto es el símbolo de la protección de Nuestra Señora, que es necesario también portarlo. No es solo, yo ya recibí la imposición, por más que no tenga el escapulario. No, tenemos que portar físicamente el escapulario. ¿Y será que, por ejemplo, una madre de familia puede imponerle a su hijo el escapulario? Una persona, un amigo se lo lleva de regalo, te lo voy a imponer. ¿O quién es exactamente, digamos, la persona que puede...? Al inicio era solamente los padres carmelitas que podían imponer el escapulario. ¿Por qué? Porque era una forma de que ellos entrasen a la Orden del Carmen, ser parte de la Orden Carmelita. Ellos eran, por decir así, los únicos que tenían ese privilegio. No cualquiera puede dar privilegios. Pero el Papa, él abrió la posibilidad de que cualquier sacerdote católico o cualquier diácono, él pueda hacer la imposición del escapulario. Qué bonito eso, muy bueno. Aquí tengo la fórmula que utiliza el sacerdote, que es súper interesante. Dice, después de bendecir el objeto, el escapulario, dice, recibe este escapulario como señal de una unión especial con María, la Madre de Dios, a quien te comprometes a imitar. Esto es muy importante, lo que decía el hermano Iván. No es que ya lo recibo, ya me salvé, no. Tengo que comprometerme a imitar las virtudes de la Santísima Virgen. Que este escapulario te recuerde tu dignidad de cristiano y tu entrega al servicio del prójimo y a la imitación de María. Llévalo como señal de su protección y como signo de pertenencia a la familia del Carmelo, dispuesto a cumplir la voluntad de Dios y a comprometerte en el trabajo por la construcción de un mundo que responda al plan de fraternidad, justicia y paz de Cristo. En el fondo la persona está asumiendo un compromiso de ser por lo menos intentar de ser un cristiano observante. Y hay que diferenciar, una vez recibido el escapulario, las dos apariciones de la Virgen, la que se dio con San Simón Stock, que era preservar a los fieles que lleven el escapulario de las penas del infierno, y la otra que dio al Papa Juan XXII, que era sacarlos del purgatorio el sábado siguiente a su muerte. Para cada una hay una condición diferente. Para San Simón Stock era solo portar el escapulario a la hora de la muerte. Entonces la persona murió con el escapulario. Nuestra Señora lo va a preservar de las penas del infierno. Para el privilegio sabatino o la bula sabatina, como es conocida popularmente, del Papa Juan XXII, las condiciones son las siguientes: llevar habitualmente el escapulario o la medalla, conservar la castidad propia al estado de cada cual, total para los célibes y conyugal para los casados. Los religiosos deben rezar diariamente el pequeño oficio de Nuestra Señora o por lo menos una parte del rosario. O sea, un rosario. Un rosario, exactamente. Esas son las condiciones para recibir los privilegios de la bula sabatina. Entonces, llevar una vida de castidad y rezar el pequeño oficio de Nuestra Señora o un rosario. Y para cualquiera, digamos, que muera con el escapulario, pues Nuestra Señora le promete preservarlo de las penas del infierno. Entonces vemos la importancia de llevar el escapulario. Hay ciertas indulgencias también que se reciben al portar el escapulario. Por ejemplo, se recibe indulgencia plenaria. ¿Qué es la indulgencia plenaria? No sé si ya lo explicaron en otro programa. Valdría mucho la pena hacer un programa sobre las indulgencias. Sí. Pero bueno, la indulgencia es la pena que queda después del pecado. Después de habernos confesado, queda una pena que tenemos que pagar en el purgatorio. Esa pena se puede borrar ya sea en el purgatorio o ganando una indulgencia que la Santa Iglesia Madre nos da. Esa indulgencia se puede ganar de la siguiente forma: desde
Desde las 12 del mediodía del 15 de julio hasta la medianoche del día 16 se puede ganar una indulgencia plenaria por llevar el escapulario, comulgar, confesarnos y rezar por las intenciones del Santo Padre. Sí. Cumpliendo esos requisitos, nosotros podemos ganar esa indulgencia, la cual nos borra toda la culpa por nuestros pecados y nos libra del purgatorio. Al alcance de la mano de cualquiera. Cualquiera no puede no es nada difícil. ganar esa indulgencia el día de hoy, a partir del mediodía hasta mañana a la medianoche. Me recuerdo también que el día de la primera imposición, o sea, que por primera vez uno recibe el escapulario, también hay indulgencia plenaria. O sea, el día, si yo no tengo el escapulario y me lo van a imponer, el día que me lo imponen o cuando me lo impusieron, etcétera, eso tiene indulgencia plenaria. Siempre. Hay gente que le gusta meterse siempre en la fila para volver a recibir el escapulario. No hace falta, ¿verdad? Como dijo el hermano Roberto, es una sola vez. Pueden entrar, pero no es que van a ganar indulgencia plenaria, sino solo la primera vez, ¿verdad? Así es. También a veces las personas preguntan, bueno, yo ya lo recibí, se me arruinó y conseguí uno nuevo. ¿Es necesario bendecir ese nuevo escapulario? No es necesario, pero es muy recomendable. recomendable. Claro, exactamente. vale la pena. No es necesario porque la persona ya tiene la bendición consigo, pero nunca está de más que el escapulario reciba la bendición. Y sabe que es interesante un punto que vale la pena resaltar, que, o sea, lo normal es que o el sacerdote o el diácono lo impongan, pero en un caso de emergencia o de muerte, un laico, teniendo un escapulario, se lo puede imponer a una persona que está en peligro Por de más muerte. que nunca lo haya recibido. Sí, se lo puede imponer haciendo una oración a Nuestra Señora, si la persona está en peligro de muerte. Porque la iglesia es madre y lo que quiere es la salvación de todo. Entonces, da esas facilidades también. Ya, ahora lo sabemos. Hay ciertas promesas también relacionadas al escapulario que a lo largo de la historia muchos papas han recomendado el uso del escapulario. Han velado para que los fieles lo reciban. Porque claro, la iglesia quiere la salvación de todos. Y una vez que Nuestra Señora nos dio ese subsidio, esa herramienta para salvarnos, tenemos que ponerla en práctica, tenemos que valernos de ella. Decían que al infierno solo van los voluntarios, ¿no? Son tantas cosas que Dios nos da para salvarnos, que pues está al alcance de la mano de cualquiera. Y las promesas son las siguientes. Es una señal de alianza con Nuestra Señora. Con su uso expresamos nuestra consagración a ella. Es un símbolo externo que es muy importante manifestar ese amor que tenemos por Nuestra Señora, dar testimonio. ¿Cuántas veces los católicos hoy en día falta ese celo por dar testimonio de nuestra fe en este mundo tan materialista, tan paganizado en que vivimos? Entonces es algo bonito nosotros poder dar testimonio de nuestra consagración y amor a la Santísima Virgen. Es una señal de salvación. Quien muera con el escapulario no padecerá el fuego del infierno. La Santísima Virgen librará del purgatorio el primer sábado después de su muerte a todos aquellos que lleven el escapulario con devoción. Y es una señal de protección en todos los peligros. Cuando decimos todos los peligros nos referimos a peligros físicos, morales y espirituales. Muchas veces, como en los milagros que hemos visto a lo largo de este programa, pues Nuestra Señora siempre nos protege, ya sea física, moral o espiritualmente. Es una pena que a veces las personas, por una especie de respeto humano, se quitan el escapulario o lo llevan a la iglesia y cuando andan en otro lugar se lo quitan para que no se burlen de ellos. Pero me recuerdo una vez en una boda, que todo el mundo sabe que las bodas son, especialmente las señoras, ¿verdad? Cuando pasan pensando en el vestido de boda, que, o sea, no era su propia boda, sino invitada, y que van y se preparan y se arreglan y esto y lo otro. Me acuerdo que en una boda una señora estaba muy digna, muy bien vestida y todo, y estaba con su escapulario. Era la única de toda la boda y yo pensé, bueno, aquí hay varias que normalmente cuando llegan a la iglesia en días normales usan su escapulario, pero hoy se lo quitaron por vergüenza o por... Y esta señora está con su escapulario, su vestido, todo su escapulario. Obviamente tiene muchísimo más valor una persona que siempre lo anda, ¿verdad? Porque de repente la otra se lo quitó y pasa un accidente y... No, y después también es muy recomendable, incluso en la noche o a la hora del baño, no quitárselo tampoco, tener 2 escapularios. Nosotros los celados hacemos así, tenemos uno para el baño y otro para el resto del día, pero nunca quitárselo. Incluso en la regla carmelita estaba que los religiosos tenían que dormir con el escapulario. Con el grande, así sí. como... Exactamente. Entonces vale mucho la pena tener, para quien tenga la posibilidad, los 2 escapularios. Claro, uno nunca sabe
No, al contrario, lo único que seguro en esta vida es que nos vamos a morir. Sí. Nadie sabe cuándo. Hay un hecho que se dio con un niño que vivía en un oratorio salesiano y San Juan Bosco recomendaba mucho el uso del escapulario. Y todos los niños en el oratorio de San Juan Bosco recibían el escapulario, solo que este niño se le había roto su escapulario y lo había mandado a arreglar en la portería para que se lo cosieran. Ahí llegó la noche y no quedó listo, o cerraron la portería y no se lo entregaron, se lo iban a entregar hasta el día siguiente. Ahí el sacerdote encargado de velar para que todos los niños estuvieran en la cama en cierto horario, pasó por los cuartos y vio que este niño estaba arrodillado a los pies de la cama, rezando y muy preocupado. Y le pregunta, ¿por qué no te has acostado todavía? Ya esta no es hora para que sigas despierto. Y el niño le dice, es que no me quiero acostar sin mi escapulario. Qué bonito. Ahí le dice, no te preocupes, yo mañana te lo damos el escapulario. No, por favor, yo no me quiero acostar sin el escapulario. Y el niño empezó a llorar, muy triste, preocupado de que no quería irse a la cama sin su escapulario. Ahí el sacerdote, está bien, le dijo, voy a ir a la portería, voy a abrir y te traigo el escapulario. Ahí el niño quedó más tranquilo, esperó que el sacerdote regresara, le trajo su escapulario ya arreglado y se lo colocó. Ahí el niño al día siguiente no se levantaba, no apareció con todos los otros niños. Cuando fueron a ver, el niño estaba muerto, pero con su escapulario al cuello. Qué bonito. Era como que Dios, la Santísima Virgen, lo habían preparado y no querían permitir que ese niño, que era tan devoto del escapulario, muriera sin su escapulario. Y ahí, muy interesante el hecho, pero ahorita me estoy recordando que muchas veces las personas nos preguntan el escapulario verde, el escapulario trinitario, hay muchos tipos de escapularios, ¿verdad? Pero específicamente en este programa estamos tratando sobre el escapulario de Nuestra Señora del Carmen, ¿verdad? Que es el más conocido, podemos decir también el que tiene más privilegios, y recomendamos a todos que usen el escapulario de Nuestra Señora del Carmen. Obviamente están las otras devociones, incluso por inspiraciones de la Virgen, el escapulario trinitario, etcétera. Entonces, pero en este programa no podemos tratar, ¿verdad?, tanto de esos otros escapularios. Lo importante que nos quede es que el escapulario de la Virgen del Carmen, Claro, los otros escapularios no son de Nuestra Señora del Carmen. Carmen, Son... exactamente. Sí. Porque, claro, hay otras revelaciones, otras apariciones Así que es. tendrán otros privilegios también muy buenos, pero Sí. el Siempre con la aprobación de la Iglesia. Por supuesto, Exacto, sí. Porque hay uno verde, hay uno azul, que es de la Inmaculada, Sí. Rojo también. rojo. El trinitario, que tiene la cruz de los trinitarios. Entonces, claro, pero ahorita vamos a tratar más de que, como dijo el hermano Roberto, es importante, recordemos que sea de lana, café. Si tiene la imagen de la Virgen o no la tiene, no importa, ¿verdad? Lo único importante es la tela de ambos lados, unida por una cuerda, por un cordón, en fin. ¿Hace falta que esté tocando la piel de la persona? Que eso es una pregunta que se hace mucho. Pues eso, la Virgen no dijo nada de eso, No. ¿verdad? No tiene... No, y en realidad no, porque los religiosos no lo usan directamente sobre la piel. Y que fue como se lo impuso la Exactamente. Virgen a San Simón Stock. Entonces no hace falta que toque el... Son a veces mitos o dudas que surgen entre los fieles por falta, digamos, de formación. o por tradiciones que van surgiendo a lo largo de los años. Ujú. Pero lo principal es cargar el escapulario todos los días de nuestra vida y con mucha devoción, llevando una vida coherente al escapulario, al uso de quien es hijo de la Santísima Virgen. Y no sé qué, ahora que ya hemos hablado bastante podemos decir de la parte técnica, no sé, otras dudas que puedan tener los fieles, pero es interesante como para sellar esta devoción que tal vez compartamos algunas experiencias, ¿no? Algunos milagros sobre la Virgen del Carmen, el escapulario, protección que ha tenido a lo largo de estos casi 1000 años, ¿verdad? No sé si tienen algún hecho interesante que se recuerde ahorita para que aumenten, ¿verdad? Todos. Yo me acuerdo de un caso que me marcó mucho porque ocurrió con un joven que participó de los heraldos. Ese es un caso, yo diría, más negativo, pero que es muy importante recalcar eso. Este joven pues había recibido formación en los heraldos. Esto es en Colombia fue esto. Y el joven pues recibió su escapulario y lo usaba, como dice usted, con cierta presunción, con cierto respeto humano también. Entonces él tenía sus amigos y un día se fueron a la playa y él tenía su escapulario puesto.
Y sus amigos y sus amigas empezaron a burlar de él. Ay, pero qué beata, viejita, no sé qué, andar a rezar a la iglesia. Todas esas ridiculeces que dicen a un joven que quiere ser practicante. Pero él no tuvo fortaleza y se dejó llevar por la presión del ambiente. Tremendo. En el mar, en la playa, eso. Ahí él pues se quitó su escapulario, se metió a nadar y lastimosamente se murió. Qué bárbaro. Entonces, lo que decía usted, claro, nosotros no tenemos que tener vergüenza de demostrar que somos católicos, que tenemos esa devoción a la Santísima Virgen y que nosotros, teniendo el escapulario, nosotros tenemos que sentir que estamos protegidos por el propio manto de la Virgen. Exacto. O sea, no tenemos, por más que nos digan lo que quieran, tenemos que sentirnos protegidos por Nuestra Señora como si estuviésemos bajo su manto. Y orgullosos de ser hijos de la sí, Virgen, no nada de estar con... Un hecho que se dio también en Nueva York con un anciano que fue internado en un hospital. Él llevaba el escapulario y iba a ser operado y tal, pero la enfermera que lo asistió vio que tenía el escapulario al cuello y decidió llamar por cuenta propia a un sacerdote. Cuando el sacerdote llegó para ofrecerle la comunión, los sacramentos, él le dijo: padre, yo no soy católico. Ahí el sacerdote se quedó un poco perplejo y le dijo: pero ¿y cómo entonces estás llevando el escapulario? Ah, fue porque un amigo me lo dio y yo le prometí por amistad que lo llevaría siempre. Y ahí el sacerdote le dijo: bueno, y ahora que estás tan cerca de la muerte, de morir, ¿no te gustaría adherir a la fe católica, al cristianismo? Y el hombre se convirtió, pidió ser cristiano, pidió ser bautizado. Ahí recibió el bautismo, la comunión, la confirmación. El sacerdote le impuso el escapulario y el anciano murió dentro de las filas de la Iglesia Católica. O sea, imagínense, qué increíble. incluso con una persona que ni siquiera era católica, pero por amistad con otra persona, llevaba ese escapulario. La Santísima Virgen tuvo pena y misericordia de él. Y lo trajo para sus hijos. Digamos. Exactamente. Interesante, qué bonito. Hermano Iván, yo no quiero interrumpirle otra vez. Eso sí iba a contar uno corto, porque ya tenemos que explicar cómo la gente puede ganarse su escapulario. La verdad es que habrían miles y miles de casos, ¿verdad? Pero creo que sí, ya el tiempo se nos está yendo y todos nuestros oyentes, todos los que están asistiendo, quieren participar también. Pues miren, aquí tenemos unos escapularios para los que nos siguen por la radio. Es un escapulario muy bonito, de lana, así marrón, hecho a mano, que son estos escapularios que difundimos los heraldos. Y además viene con una pequeña oración, que con esta oración vamos a terminar el programa del día de hoy, y trae los privilegios del escapulario de la Virgen del Carmen, para que la gente pues se recuerde siempre que haga la oración y vea lo que la Santísima Virgen le está regalando por el hecho de usar con devoción el escapulario. ¿Qué tiene que hacer? Usted que está ahí en la radio y nos está escuchando, mire, tiene que mandarnos un mensaje a nuestro WhatsApp, al WhatsApp del programa. Preste atención, se lo voy a dar aquí, el 7584 5100, 7584 5100, y tiene que mandar un mensaje simplemente diciendo: quiero el escapulario de la Virgen del Carmen. Las 10 primeras personas que nos escriban, ahí pues serán acreedoras, serán las ganadoras de este hermoso escapulario, que les vamos a hacer llegar a la dirección que nos indiquen aquí en El Salvador. O sea, alguien que esté en otro país en esta ocasión no va a poder participar. En este momento no, porque está más enfocado para las personas que nos siguen por Radio Luz, que son muchísimas, lo sabemos, ya nos han comentado mucho que nos siguen, gracias a Dios. Entonces son 10 escapularios para los oyentes de nuestra querida Radio Luz. Así que bueno, yo desde ya también les agradezco a ustedes. Voy a repetir el número porque no falta ahí el que estaba distraído, no tenía un lapicero a la mano, etcétera. Entonces tienen que escribir al 7584-5100. Ese es el WhatsApp del programa Salve María de los Heraldos del Evangelio. Quería agradecerles tanto al hermano Iván cuanto al hermano Roberto. Nos ha instruido muchísimo, como siempre, con esa claridad que lo caracteriza, con esa sencillez, como nos habla, nos hace entender las cosas sobrenatural de esa forma. Perdón interrumpirle, hermano Sebastián, no sé si me permite una Pero última por favor, palabra. Yo soy el que interrumpo siempre. Aquí el programa. Es que hay un hecho que muchas veces no conocemos de la relación de la Virgen de Fátima con el escapulario del Carmen. Claro. La Santísima Virgen, el 13 de octubre de 1917, en la última aparición de Fátima, ella se apareció bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen, vestida con el hábito carmelita. Y hay muchas veces revelaciones a santos donde Nuestra Señora dice que la salvación del mundo vendrá por medio del rosario y del escapulario. Entonces son dos devociones de las cuales nosotros tenemos que estar agarrados con mucha firmeza y teniendo la confianza de que si nos agarramos
del manto de la Virgen y de su arma poderosa. Ahí tenemos un arma y un escudo, que son el rosario y el escapulario, que nos protegen para los combates que tenemos que enfrentar todos los días de nuestra vida. Excelente interrupción, hermano Roberto. Y que nos preparan para el triunfo del Inmaculado Corazón de María Exacto. también. Entonces, si les parece, bueno, les reitero el agradecimiento a los dos por estar aquí con nosotros. esperamos nuevamente el hermano Roberto pronto, ¿verdad? Será una alegría aquí siempre que nos inviten. Sí, seguro. No, o sea, hermano Roberto, siempre usted es de la casa, así que lo tendremos por aquí seguramente con mucha frecuencia. Si les parece, para terminar, hacemos esta pequeña oración, que es a Nuestra Señora del Carmen, y con esto pues encerramos el programa del día de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Virgen del Carmen, Madre de todos los fieles, especialmente de los que visten vuestro escapulario, interceded por mí junto a vuestro divino Hijo. Obtenedme que después de una vida verdaderamente cristiana, expire revestido del santo escapulario, y librándome del fuego del infierno, conforme prometisteis, merezca salir cuanto antes por vuestra intercesión de las llamas del purgatorio. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salve María a todos, nos vemos la próxima semana. Salve María.